Hola, hola, mis telenoveleros empedernidos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de drama, intriga y por supuesto muchísimo amor. Porque hoy precisamente vamos a sumergirnos en un mundo donde las pasiones se desbordan, las traiciones duelen como puñaladas y el amor, bueno, el amor turco nos hace suspirar hasta la luna. Así es, prepárense porque vamos a hablar de las 12 telenovelas turcas más ardientes. Esas que te mantienen al borde del asiento con el corazón latiendo a 1000 por hora, preguntándote quién traicionará a quién se enamorará de quién y sobre todo cómo terminará todo este embrollo. Así que si eres de los que aman las historias intensas, los giros inesperados y los personajes que te roban el aliento, has llegado al lugar correcto. Antes de que empecemos con esta maratón de drama, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, para que no te pierdas ni un solo vídeo con las mejores recomendaciones, noticias y chismecitos del mundo de las telenovelas turcas. Prometo que no te arrepentirás. Ahora sí, encendamos los motores y preparemos las palomitas porque esto va a estar de infarto. La primera en nuestra lista, y no podía ser de otra manera, es la aclamada Amor Eterno. Hay que decir de esta joya. La historia de Kemal y Nihan, dos almas gemelas separadas por el destino y la ambición, es simplemente devastadora. La química entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül es palpable, y cada escena está cargada de una tensión emocional que te dejará sin aliento. Prepárense para llorar a mares, porque esta telenovela es una montaña rusa de emociones. Pero Amor Eterno no es solo un drama romántico. Es una crítica social velada a las diferencias de clase y a cómo la ambición y el poder pueden corromper incluso los sentimientos más puros. Kemal, un ingeniero de minas honesto y trabajador, se ve impotente ante la riqueza y la influencia de Emir Kozkolu, el antagonista de la historia, quien hará todo lo posible para separar a Kemal y Nihan. La trama se complica con secretos familiares, venganzas y un sinfín de obstáculos que pondrán a prueba la fortaleza del amor entre los protagonistas. La banda sonora, con canciones melancólicas y llenas de sentimiento, eleva la experiencia a otro nivel, sumergiéndote aún más en el sufrimiento y la esperanza de Kemal y Nihan. El vestuario, especialmente el de Nihan, es impecable, reflejando su elegancia y su estatus social. Amor Eterno es una telenovela que te marcará para siempre, dejándote reflexionando sobre el poder del amor, la injusticia social y las decisiones que tomamos en la vida. Seguimos con Sila, cautiva por amor. Esta telenovela nos traslada a la región de Mardin, donde las tradiciones ancestrales y las costumbres arraigadas chocan con el amor moderno. Sila, una joven criada en la ciudad, se ve obligada a casarse con un jefe tribal para salvar a su familia. Su lucha por adaptarse a un mundo desconocido y defender su libertad es realmente inspiradora. Además, la trama está llena de intrigas familiares, secretos oscuros y un romance prohibido que te hará suspirar. Sila es mucho más que una historia de amor. Es un choque cultural entre la modernidad y las tradiciones milenarias. Sila representa a la mujer moderna, educada, independiente y con ideas progresistas, mientras que Boran Agha, el jefe tribal con quien se ve obligada a casarse, encarna el peso de las costumbres ancestrales y las estructuras de poder patriarcales. La telenovela explora temas como el honor, la venganza, el matrimonio arreglado y la opresión de la mujer en sociedades conservadoras. La belleza de los paisajes de Mardin, con sus imponentes construcciones de piedra y sus vastas llanuras, añade un toque mágico a la historia. La música, con ritmos tradicionales y melodías conmovedoras, te transporta al corazón de la cultura turca. La evolución de Sila, desde una joven asustada y desorientada hasta una mujer fuerte y decidida a cambiar su destino, es uno de los puntos fuertes de la telenovela. Sila es una historia que te hará reflexionar sobre la importancia de la libertad, la igualdad y el respeto a las diferentes culturas. La tercera en nuestra lista es Medcezir, la adaptación turca de la famosa serie DOC. Pero no se equivoquen, esta versión tiene su propio encanto y sabor turco. Yaman, un joven de origen humilde, se cruza con la rica y rebelde Mira, y juntos vivirán un romance apasionado en medio de dramas familiares, problemas de clase y traiciones inesperadas. Es una telenovela fresca, moderna y con una banda sonora que te encantará. Medcezir es una versión modernizada y adaptada a la cultura turca de los problemas y dramas de la adolescencia y la juventud. Yaman, al igual que Eray Yanat en DOC, es un chico problemático con un pasado difícil que encuentra una segunda oportunidad en un nuevo entorno. Mira, por su parte, es la chica rica y popular que esconde sus propias inseguridades y problemas detrás de una fachada de perfección.
La telenovela explora temas como la amistad, el amor, la familia, la ambición y las dificultades de crecer en una sociedad dividida por las clases sociales. La banda sonora, con canciones pop turcas e internacionales, le da un toque juvenil y moderno a la historia. El vestuario, con las últimas tendencias de la moda, refleja el estilo de vida de los jóvenes adinerados de Estambul. Medcezir es una telenovela entretenida y adictiva que te recordará tus propios dramas de la adolescencia y te hará suspirar con el romance entre Yaman y Mira. Ahora, cambiemos un poco de ambiente y vayamos con Fatma Gul. Esta telenovela aborda un tema muy delicado, la violación. Fatma Gul, una joven inocente, es víctima de una agresión sexual y su vida cambia para siempre. La historia sigue su lucha por superar el trauma, encontrar justicia y reconstruir su vida. Es una telenovela muy intensa, pero también muy conmovedora y necesaria. Beren Saat hace una actuación magistral que te dejará sin palabras. Fatma Gul es una telenovela valiente y necesaria que aborda un tema tabú con sensibilidad y respeto. La historia no se centra en el morbo o la violencia, sino en la lucha de Fatma Gul por superar el trauma y recuperar su dignidad. La telenovela denuncia la cultura de la impunidad y la revictimización que sufren las mujeres que son víctimas de violencia sexual. La actuación de Beren Saat es simplemente impresionante, transmitiendo el dolor, la angustia y la esperanza de Fatma Gul de una manera conmovedora. La telenovela también explora la reacción de la sociedad ante este tipo de crímenes, mostrando tanto el apoyo y la solidaridad como el prejuicio y la discriminación. Fatma Gul es una telenovela que te hará reflexionar sobre la importancia de la justicia, la empatía y el respeto a las víctimas de violencia sexual. Es una historia que te tocará el corazón y te dejará pensando durante mucho tiempo. En el quinto puesto tenemos Yerde. Prepárense para una dosis de acción, suspenso y giros inesperados. Dos hermanos, separados al nacer, se encuentran en lados opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en mafioso. La trama está llena de engaños, traiciones y un juego del gato y el ratón que te mantendrá pegado a la pantalla. Es una telenovela muy adictiva y con un final que te sorprenderá. Yerde es un thriller lleno de acción y suspenso que te mantendrá al borde del asiento desde el primer episodio. La trama está construida con maestría, con giros inesperados y revelaciones impactantes que te harán dudar de todo y de todos. La historia de los dos hermanos, Sarp y Umut, separados al nacer y criados en entornos completamente diferentes, es el eje central de la telenovela. Uno, Sarp, se convierte en un policía infiltrado en la mafia, mientras que el otro, Umut, es un miembro de la mafia que trabaja como informante para la policía. La tensión entre los dos hermanos, que ignoran su parentesco, es palpable en cada escena. La telenovela explora temas como la lealtad, la traición, la identidad y el poder corruptor del crimen. La banda sonora, con ritmos intensos y melodías inquietantes, aumenta la sensación de peligro y suspense. Yerde es una telenovela adictiva y emocionante que te sorprenderá con su trama intrincada y sus personajes complejos. Sigamos con Kiral Kask. Esta es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar de amor. Defne, una joven que necesita dinero urgentemente, acepta un trato inusual, enamorar a Omer, un exitoso diseñador de zapatos, para que se case con ella. Pero como era de esperar, las cosas se complican y Defne termina enamorándose de Omer de verdad. Es una telenovela ligera, divertida y con unos personajes encantadores. Kiral Kask es una comedia romántica refrescante y divertida que te hará olvidar tus problemas y te llenará de alegría. La premisa de la historia es ingeniosa y original, una joven que acepta un trato para enamorar a un hombre rico, pero termina enamorándose de él de verdad. La química entre los protagonistas, el Zinsangu y Bararduk, es innegable y sus actuaciones son impecables. La telenovela está llena de situaciones cómicas, diálogos ingeniosos y momentos románticos que te harán suspirar. Los personajes secundarios son igualmente encantadores y aportan aún más humor a la historia. Kiral Kask es una telenovela perfecta para relajarse, reír y creer en el amor verdadero. En el séptimo lugar encontramos Cesur Begucel. Cesur, un joven misterioso, llega a un pequeño pueblo con un plan: vengarse de Tahsin Korluda, el hombre que arruinó a su familia. Pero sus planes se complican cuando se enamora de Suan, la hija de Tahsin. La trama está llena de secretos, mentiras, intrigas familiares y un romance prohibido que te dejará sin aliento. Kvantatltu y Tuba Buyukustun tienen una química increíble.
Cesur B. Güzel es una telenovela que combina el romance, el suspenso y la venganza de una manera magistral. La historia de Cesur, un hombre que regresa a su pueblo natal para vengarse de la familia que arruinó a la suya, es fascinante. La llegada de Cesur sacude la aparente tranquilidad del pueblo y desentierra secretos oscuros del pasado. El romance prohibido entre Cesur y Swan, la hija de su enemigo, añade un toque de drama y tensión a la trama. La química entre Kvantatltu y Tuba Büyüküstün es innegable y sus actuaciones son impecables. La telenovela está llena de giros inesperados y revelaciones impactantes que te mantendrán al borde del asiento. Cesur B. Güzel es una historia que te hará reflexionar sobre el poder del amor, la venganza y el perdón. Ahora, prepárense para una historia de amor épica con Kurt Seyit Besura. Esta telenovela nos traslada a la Rusia zarista, donde Kurt Seyit, un teniente del ejército, se enamora de Sura, una joven de la alta sociedad. Su amor se ve amenazado por la guerra, la revolución y las intrigas de la corte. Es una telenovela visualmente impresionante con una historia de amor que te tocará el corazón. Kurt Seyit Besura es una telenovela histórica que te transportará a un mundo de elegancia, glamour y tragedia. La historia de amor entre Kurt Seyit, un teniente del ejército de origen turco, y Sura, una joven aristócrata rusa, es épica y conmovedora. Su amor se ve puesto a prueba por la guerra, la revolución y las diferencias culturales. La telenovela está filmada en escenarios impresionantes, con un vestuario lujoso y una banda sonora emotiva. La historia está basada en hechos reales, lo que le añade un toque de autenticidad y realismo. Kurt Seyit Besura es una telenovela que te tocará el corazón y te hará reflexionar sobre la importancia del amor y la perseverancia en tiempos difíciles. En el 9º puesto tenemos Aşk Memnu. Esta es una telenovela clásica que ha sido adaptada en varios países. Biter, una joven ambiciosa, se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella. Pero la felicidad no llega a su vida, y Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan. Su amor prohibido desatará una serie de consecuencias devastadoras. Es una telenovela llena de pasión, traición y drama. Aşk Memnu es un drama psicológico que explora las complejidades de las relaciones humanas. La historia de Biter, una joven que se casa con un hombre mucho mayor que ella por conveniencia, pero se siente atraída por su sobrino, es un clásico de la literatura y ha sido adaptada en varios países. La telenovela turca es una de las versiones más exitosas y aclamadas. La trama está llena de pasión, traición, celos y ambición. Los personajes son complejos y contradictorios, y sus motivaciones no siempre son claras. La telenovela te hará reflexionar sobre el poder del deseo, la moralidad y las consecuencias de nuestras acciones. Aşk Memnu es una telenovela que te dejará pensando mucho después de que hayas terminado de verla. Sigamos con Mütesemyzyl. Esta es una telenovela histórica que te transportará al Imperio Otomano. La historia se centra en la vida de Suleimán el Magnífico y su esposa Hürrem Sultán. La trama está llena de intrigas políticas, luchas por el poder, romances apasionados y un vestuario impresionante. Es una telenovela muy entretenida y educativa. Mütesemyzyl es una superproducción que te sumergirá en el mundo del Imperio Otomano en su época de máximo esplendor. La historia de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos de la historia, y su esposa Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en la mujer más influyente del imperio, es fascinante. La telenovela está llena de intrigas políticas, batallas épicas y romances apasionados. El vestuario es impresionante con trajes lujosos y joyas deslumbrantes. La telenovela es una excelente manera de aprender sobre la historia del Imperio Otomano de una manera entretenida y visualmente atractiva. Mütesemyzyl es una telenovela que te dejará maravillado con la grandeza y la complejidad del Imperio Otomano. En el penúltimo lugar tenemos Dirilis, Ertuğrul. Esta es una telenovela épica que narra la historia de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. La trama está llena de batallas, conquistas, intrigas políticas y un fuerte sentido del honor y la justicia. Es una telenovela muy inspiradora y con unos valores muy arraigados. Dirilis, Ertuğrul, es una telenovela de acción y aventuras que narra la historia de Ertuğrul Gazi, un guerrero turco que luchó por la independencia de su pueblo y sentó las bases para la creación del Imperio Otomano. La telenovela está llena de batallas épicas, intrigas políticas y un fuerte sentido del honor y la justicia.
Ertuğrul es un personaje inspirador que representa los valores de la valentía, la lealtad y la perseverancia. La telenovela está ambientada en paisajes impresionantes y cuenta con un vestuario auténtico. Dirilis, Ertuğrul, es una telenovela que te inspirará a luchar por tus sueños y a defender tus principios. Y para cerrar con broche de oro, tenemos Kukur. Esta telenovela nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio marginal de Estambul controlado por la familia Koval. La trama está llena de acción, violencia, lealtad familiar y un romance prohibido. Es una telenovela muy adictiva y con unos personajes muy complejos. Kukur es una telenovela de acción y drama que te sumergirá en el oscuro mundo de la mafia en Estambul. La historia se centra en la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y lleno de violencia. La telenovela está llena de acción, traición y lealtad familiar. Los personajes son complejos y moralmente ambiguos, y sus acciones tienen consecuencias devastadoras. La telenovela explora temas como la pobreza, la delincuencia, la justicia y la redención. Kukur es una telenovela adictiva y emocionante que te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Y ahí lo tienen. Mis 12 telenovelas turcas más ardientes, llenas de amor, traición y pasión. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo del drama turco. Recuerden que esta es solo una pequeña muestra de la gran cantidad de telenovelas increíbles que existen. En resumen, hoy hemos explorado 12 telenovelas turcas que te mantendrán pegado a la pantalla con sus historias de amor apasionado, traiciones dolorosas e intrigas familiares. Desde el amor imposible en Amor Eterno hasta la lucha por la justicia en Fatmagul, cada una de estas series ofrece una experiencia única y emocionante. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan descubierto alguna telenovela nueva para agregar a su lista. Ahora me encantaría saber cuáles son sus telenovelas turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué es lo que más les gusta de ellas. ¿Son los personajes, la trama, el romance, el drama? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hasta la próxima, mis telenoveleros. Que tengan una semana llena de amor y drama, pero del bueno. Adiós.